Qué gusto reencontrarnos en su programa El Sabor del Saber. Estamos de plácemes y nos acompaña todo un campeón de los libros. Sí, tanto por los que ha escrito como por los que ha publicado, que ya son cientos, miles de muchos autores y, por cierto, de diversa temática. Sí, me refiero a José Garza. Y como le decimos cariñosamente, Pepe Garza. Así es que los invito a ver su semblanza y regresamos a platicar con él. Celso José Garza Acuña es un muy destacado periodista y escritor. Nació en Monterrey y estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de contar con un máster en periodismo profesional y prensa de calidad por la Universidad Complutense de Madrid y el periódico ABC de España, así como un doctorado en periodismo por esa misma universidad, con la distinción de sobresaliente cum laude. Asimismo, participó en los talleres de periodismo conducidos por Gabriel García Márquez y John E. Anderson, en la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. En 1989 inició su carrera como reportero en las secciones de cultura de diarios como El Nacional, El Porvenir y El Norte. A la vez, trabajó para la Televisión Estatal de Nuevo León, colaboró en La Jornada y trabajos suyos fueron publicados en las revistas Gato Pardo y Claves de Razón Práctica. Y por igual dirigió el periódico Vida Universitaria. Actualmente ocupa el importante cargo de director de publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución en la que además es profesor e investigador, así como fundador y director de la Casa Universitaria del Libro y de la Feria del Libro UAN Leer. Es miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Con nosotros, un brillante periodista, gran editor y reconocido hombre de letras. Pepe, bienvenido. Alejandro Ordorica y yo estamos de veras, de manteles largos, no, ¿verdad, pues, Alejandro? Muy largos. Muy largos, muy contentos. Y tú sabes todo lo que sentimos por ti, admiración, cariño. ¿Cómo olvidar esas entrevistas que me hiciste cuando éramos más chavos? Claro, ¿verdad? Pues muchas gracias por la invitación, muy complacido y muy contento. Ya sabe que la queremos mucho, la apreciamos, la admiramos. Alejandro también. Gracias. Pues Pepe, conocemos su trayectoria y pues muy honrado estar aquí con ustedes. Ya es casi regio, Alejandro. Ya me nacionalizaron ustedes. Ya, por supuesto. ¿Sí? El libro de la silla milenaria, que ya platicaremos, ese libro que han hecho ustedes a la Limón, publicado por la Universidad de Nuevo León con obra suya y textos que compiló Alejandro. Ya ese libro, ese libro de la silla milenaria ya lo acredita como regio. ¿Verdad que sí? Esa es mi carta de naturalización. Así muy es. bien, Pepe. Muy bien, sí, pues fíjate que siempre el nombre de tu padre resuena desde mi infancia. Fíjate que al servirme un vaso de esa jarra de agua de limón que ponían en las mesas de nuestras casas, Pepe, me acordaba de los textos hermosísimos de tu padre que tanto le ha aportado a la cultura de Nuevo León y al país mismo. ¿Cómo influyó él? O cuéntanos de ese buen pasado. Bueno, sí, pues mi papá, Celso Garza Guajardo, historiador, cronista, promotor cultural, pues sí, se convirtió en una figura cultural en Nuevo León muy importante. Él nació en el 43, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, murió en Monterrey en el 2000, hace ya casi 15 años, y dejó pues una huella muy importante en la comunidad. Publicó más de 80 libros de historia regional, básicamente, ¿no? Hurgando los archivos del noreste de México y Texas. Y bueno, hizo una aportación muy importante, sobre todo en la crónica, lo que llamaba Luis González la microhistoria, ¿no? Lo que es la microhistoria, ¿no? Es decir, reivindicar la tradición oral, ¿no? Las tradiciones, las costumbres, y bueno, publicó mucho sobre eso, promovió también la publicación al respecto, fundando asociaciones de cronistas en Nuevo León, participando en la Sociedad de Historia, y bueno, participando muchísimo de eso. Claro, papá venía. Muchos de nuestros amigos aquí del centro del país lo recuerdan mucho, la gente de izquierda, porque papá pues participó como
como muchos, en la turbulenta década de los 60 fue dirigente de la Juventud Comunista en México, entonces participó mucho en la izquierda mexicana, ¿no? Y mira, Pepe, es invaluable, como decía Marta, lo que dejó tu padre, pero tú tienes también un camino con brillo propio y de entrada sería muy interesante que nos hablaras cómo te inicias en el periodismo, por qué escoges esa profesión y cómo te has abierto paso y de una manera además muy destacada. No, gracias. Pues efectivamente, bueno, un poco ligado con papá, que él dedicado al registro de las realidades de la historia, pues él impulsó muchísimo para que yo también, digamos, desarrollara mis ambiciones como periodista cultural, y yo inicié en el 89, hace ya casi 25 años o 25 años, en la sección de cultura del periódico El Nacional, en su sección Nuevo León. Estaba justamente el Nacional lo estaba dirigiendo Carreño Carlón, que ahora es el director del Fondo de Cultura Económica, a quien saludé recientemente y conversamos de esos años del 89 cuando él dirigía el Nacional, y ahí nos iniciamos en la sección de cultura del Nacional. Después pasamos al periódico El Porvenir, que es el periódico decano de Nuevo León, con casi 100 años, y que fundó Porfirio Barba Jacob, trotamundos, escritor colombiano. Muy interesante, polémico, y luego posteriormente pasé al periódico El Norte, ahí trabajé también muchos años, ahí donde la entrevistábamos a la maestra Marta muchísimo. Y bueno, pues ya se vinieron otras circunstancias, me fui a estudiar a España y bueno. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Una pequeñísima pausa porque está muy sabrosa la plática y queremos saber muchas cosas de ti y de lo que estás haciendo. Así es que regresamos en un instante. Está con nosotros José Garza, un extraordinario periodista, editor, escritor, cronista y académico. Y justo hablábamos de sus inicios en el periodismo, pero también es muy importante hablar de tus crónicas, que muchas de verdad son célebres, Pepe. Y tan solo tengo aquí este libro a la mano, que es En la piel equivocada, que recoge ya estos trabajos tuyos junto con otros tantos. ¿Por qué no nos hablas de todo este trabajo de crónica? Y preguntarte de paso si la crónica aún como género periodístico está vigente, vivo, y si se está leyendo y qué tanto impacta en nuestra sociedad. No, la crónica está vigente, es un género vigente, vital. Mira este libro. Muy potente. Sobre todo porque está fundamentada en una rica tradición, ¿no? Desde nuestros cronistas coloniales, tenemos ahí una referencia fundamental, extraordinaria, en la que se mezcla realidad y ficción, es decir, ese género híbrido que Juan Villoro llama el ornitorrinco, ¿no? Es decir, es un género que echa mano de muchísimos recursos y registros, y está muy vigente, ¿no? En México y en todo el continente latinoamericano encontramos auténticos cronistas, han estado saliendo libros justamente que recogen la producción de los nuevos cronistas latinoamericanos. Podría mencionar muchísimo, ¿no? Ahorita, digamos, nuestro gurú de mi generación pues es Juan Villoro, ¿no? Sí. Pero obviamente tenemos también, miramos a Monsiváis, pero si voltamos a Latinoamérica encontramos a Tomás Eloy Martínez, el mismo García Márquez es una referencia fundamental, crónica, ¿no? Entonces es un género vivo, vigente, muy potente. Se sigue leyendo muchísimo la crónica. Lo sabemos y lo celebramos, pero es muy importante oírlo de ti, que las escribes justamente, y estas que no nos has comentado, pues que lo hiciste en España, ¿verdad? Sí, justamente cuando estuvimos en la estancia en España durante 5 años, del 98 al 93, colaboramos muchísimo para La Jornada, por ejemplo, y para periódicos como Hora Cero de Reynosa. De pronto, yo siendo periodista cultural, pues sí, entrevisté en España para La Jornada a muchísimos pintores, escritores, pero de pronto me encargaban una entrevista ajena, digamos, a mi ámbito cultural, ¿no? Por ejemplo, oye, voy a cubrir a Eloy Cavazos, que se despide de las ventas, cuando jamás en mi vida había cubierto. Y otra que me impactó mucho de ti
de Yoko Ono, personaje mítico. Bien, ese es el año pasado la Universidad de Sinaloa me publicó un libro titulado Fuego al Museo, en el que ellos compilaron lo que para ellos, digamos, eran una serie de conversaciones muy largas y sobre todo reportajes a Yoko Ono, a Anthony Tapies, el pintor español, a Julio Galán, este pintor coahuilense regiomontano. Que ahí no lo peleamos, ¿verdad? Pues sí, era un personaje, ya murió hace 6, 7 años. Y terrible, lamentamos mucho su deceso. Pero su deceso tan temprano, ¿no? Claro, pues estaba en una etapa de mucha producción. Asombrosa, deslumbrante. Sí, claro, entonces es una serie de entrevistas a pintores contemporáneos. Ya lo decíamos, la entrevista con Yoko Ono, que fue la oportunidad cuando ella presentó su exposición en México, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, hubo oportunidad de conversar con ella y descubrir a una auténtica artista, ¿no? Realmente más allá de que haya sido esposa de Lennon y que se le atribuyó el rompimiento de los Beatles, pues ya descubres una mujer sumamente sensible y de gran influencia en el arte contemporáneo conceptual. En fin, pues son los privilegios que tenemos como periodistas, que lo mismo podemos entrevistar a un bolero que nos cuenta sus afanes, como a una auténtica artista que nos habla de sus procedimientos creativos, ¿no? Entonces, yo creo que justo por eso yo creo que tiene tanto atractivo este género, porque pues habla del aquí, del ahora, de lo que está sucediendo. Y que eso es fundamental, es muy importante el conocer la historia y la historia actual, ¿no? Claro. Es bien importante. A mí me interesa saber cómo percibes el periodismo, este periodismo cultural hoy día, en este siglo tan agitado y tan complicado, porque sí que nos ha tocado vivir una turbulencia. ¿Tú qué piensas? Yo creo que, mira, el periodismo es una profesión, es como lo dice García Márquez, el mejor oficio del mundo, en el sentido de que nos coloca en una posición privilegiada, ¿no? Es decir, somos testigos y partícipes de la historia que se va construyendo día a día, y el periodismo cultural, particularmente en México, es el periodismo que más riesgos ha tomado desde el punto de vista formal y estilístico, ¿no? Es donde podemos encontrar, si revisamos las secciones de cultura, es donde podemos encontrar, digamos, más riesgos en la escritura, en las formas, en el abordaje. Lamentablemente los espacios cada vez se reducen más, ¿no? Sí, eso es. En Monterrey, por ejemplo, no hay suplementos de cultura. Y aquí pasa lo mismo, Pepe. Entonces, se han cerrado muchos. Pues las empresas, finalmente los medios de comunicación, empresas, y bueno, se